papá soltero. Escuchó al vecino, que siempre se quejaba, hasta que vio lo que escondía. En el garaje, el eco de los martillazos resonaba por todo el barrio de San Ángel, como una sinfonía desafinada que comenzaba cada mañana a las 6 en punto. Rafael Mendoza apretaba los puños mientras veía a su hija Esperanza saltar en la cama, despertada una vez más por el estruendo que provenía de la casa de al lado. Era el quinto día consecutivo que don Evaristo Herrera, su vecino de 73 años, iniciaba algún tipo de construcción antes del amanecer, sin importarle que el resto del vecindario intentara dormir. La pequeña Esperanza, de apenas 8 años, se frotaba los ojos con sus diminutas manos mientras preguntaba entre bostezos por qué el señor de al lado hacía tanto ruido tan temprano. Rafael no tenía respuesta. Desde que su esposa Carmen había fallecido 2 años atrás en ese terrible accidente automovilístico en la carretera a Cuernavaca, él había luchado por mantener la rutina y la paz en su hogar. Trabajaba como contador en una pequeña empresa del centro de la Ciudad de México, y las mañanas tranquilas eran su único momento de calma antes de enfrentar el día. El ruido se intensificó, ahora acompañado del sonido de una sierra eléctrica. Rafael se levantó de la cama, se puso su bata azul marino y caminó hasta la ventana que daba al patio trasero. Desde allí podía ver parcialmente el garaje de don Evaristo, una construcción antigua de ladrillos rojos que había pertenecido a la casa desde los años 40. El anciano estaba allí, trabajando con una intensidad que parecía desproporcionada para alguien de su edad. Antes de continuar, me encantaría saber de dónde nos estás escuchando. Deja un comentario con tu ciudad o país. Nos ayuda mucho saber que esta historia está llegando a personas de todo el mundo. Don Evaristo Herrera había llegado al barrio de San Ángel en el año 1948, cuando las calles aún eran de tierra y las casas tenían amplios jardines con árboles frutales. Era un hombre alto y fornido entonces, con el cabello negro como el carbón y unas manos grandes y callosas que hablaban de una vida de trabajo duro. Había comprado la casa con los ahorros que había juntado trabajando en las minas de plata de Real de 14, en San Luis Potosí, durante más de 15 años. Los vecinos más antiguos del barrio recordaban cuando don Evaristo había llegado con su joven esposa, doña Soledad, una mujer hermosa de ojos verdes y sonrisa tímida que venía del mismo pueblo minero. Habían sido una pareja feliz en aquellos primeros años, y muchos esperaban verlos criar una familia numerosa en esa casa de 2 plantas con su amplio garaje y jardín trasero lleno de bugambilias y jacarandas. Pero los años pasaron y los hijos nunca llegaron. Doña Soledad visitaba regularmente la Basílica de Guadalupe, encendía velas y rezaba fervientemente pidiendo la bendición de la maternidad, pero sus oraciones parecían perderse en el eco de la gran nave del santuario. Don Evaristo, por su parte, se volcó en su trabajo como mecánico, estableciendo un pequeño taller en su garaje donde reparaba los pocos automóviles que transitaban por el barrio en aquellos días. La relación entre los esposos se fue enfriando con el paso de los años. Las conversaciones durante la cena se volvieron escasas, reducidas a comentarios sobre el clima o los precios en el mercado. Don Evaristo comenzó a pasar más tiempo en su garaje, taller y laboratorio todo en uno, donde no solo reparaba motores,
sino que también había comenzado a experimentar con pequeños inventos mecánicos que nunca llegaban a concretarse. Doña Soledad, mientras tanto, encontró consuelo en la costura y en cuidar su jardín. Cultivaba las rosas más hermosas de todo San Ángel, y sus tomates y chiles eran famosos entre las vecinas. Pero la tristeza se había instalado permanentemente en sus ojos verdes y su sonrisa tímida se había vuelto aún más esquiva. El matrimonio continuó así durante décadas, viviendo bajo el mismo techo, pero llevando vidas paralelas que apenas se tocaban. Don Evaristo se levantaba antes del amanecer, desayunaba en silencio y se dirigía a su garaje. Doña Soledad preparaba la comida, tendía la ropa y regaba las plantas, siempre con la esperanza de que algún día su esposo volviera a dirigirle la palabra con el cariño de los primeros años. Todo cambió en el año 2005. Doña Soledad había comenzado a sentirse mal, con dolores de estómago que inicialmente atribuyó a algo que había comido en mal estado. Pero los dolores persistieron y cuando finalmente accedió a ir al médico del Seguro Social, los estudios revelaron la terrible verdad. Tenía un cáncer avanzado que se había extendido por todo su organismo. Don Evaristo recibió la noticia en el garaje, donde estaba trabajando en el motor de un Volkswagen Sedán de 1972. El médico había llamado por teléfono y cuando colgó, el anciano se quedó inmóvil durante varios minutos, con la llave inglesa aún en la mano, mirando fijamente el motor desarmado frente a él. Esa noche, por primera vez en más de 20 años, don Evaristo cenó en silencio frente a doña Soledad, pero fue un silencio diferente. No era la indiferencia de la rutina, sino el silencio pesado de dos personas que finalmente se enfrentaban a la realidad de lo que habían perdido en el camino. Los siguientes 6 meses fueron una montaña rusa de esperanza y desesperación. Don Evaristo acompañó a su esposa a todas las citas médicas, conduciéndola en su viejo Tsuru hasta el Hospital General en el centro de la ciudad. Se sentaba en las salas de espera durante horas, observando a otras familias que vivían dramas similares, y por primera vez en décadas reflexionó sobre el tiempo perdido. Durante las noches, cuando doña Soledad dormía con ayuda de los medicamentos para el dolor, don Evaristo se refugiaba en su garaje. Pero ahora ya no trabajaba en motores o inventos. Había comenzado un proyecto diferente, algo que inicialmente fue solo una forma de canalizar su ansiedad y su dolor, pero que gradualmente se convirtió en algo mucho más significativo. Trabajaba con madera, metal y tela, utilizando las herramientas que había acumulado durante décadas como mecánico. Sus manos, endurecidas por años de trabajo, ahora se dedicaban a una labor completamente diferente, más delicada y precisa. Era un trabajo que requería paciencia y amor, dos cualidades que don Evaristo había olvidado que poseía. Doña Soledad falleció una mañana de octubre, cuando las hojas de los árboles del barrio comenzaban a cambiar de color. Don Evaristo estaba a su lado, sosteniendo su mano mientras ella respiraba por última vez. Sus últimas palabras fueron un susurro apenas audible. «Perdóname por no haberte dado hijos, Evaristo». El anciano organizó un funeral sencillo pero digno en la parroquia de San Jacinto. Acudieron los vecinos del barrio, algunos compañeros de trabajo del taller donde había laborado antes de jubilarse, y unas pocas primas de doña Soledad que vivían en Xochimilco. Después del sepelio, don Evaristo regresó a su casa vacía y se encerró en el garaje.
Durante los siguientes meses, los vecinos lo veían muy poco. Ocasionalmente salía para comprar comida en la tienda de abarrotes de Doña Guadalupe, en la esquina, pero sus salidas eran breves y silenciosas. No respondía a los saludos cordiales de los vecinos, y gradualmente la gente comenzó a verlo como un anciano amargado por la soledad. Fue entonces cuando comenzaron los ruidos en el garaje. Inicialmente eran golpes esporádicos durante las tardes, que los vecinos atribuían a pequeñas reparaciones domésticas. Pero, gradualmente, el horario se fue extendiendo. Don Evaristo comenzaba a trabajar más temprano y terminaba más tarde, y el volumen de los ruidos se incrementó considerablemente. Rafael Mendoza había intentado ser comprensivo al principio. Entendía el dolor de la pérdida mejor que nadie y pensó que don Evaristo simplemente necesitaba mantenerse ocupado para lidiar con su duelo. Pero cuando los martillazos comenzaron a despertar a Esperanza antes de las 6 de la mañana, la paciencia de Rafael se agotó. La primera confrontación ocurrió un martes por la mañana. Rafael había pasado una noche particularmente difícil consolando a Esperanza, quien había tenido pesadillas y había necesitado dormir en la cama de su papá. Cuando los martillazos comenzaron a las 5:30 de la mañana, Rafael se vistió rápidamente y salió de su casa. Tocó la puerta del frente de don Evaristo con firmeza, pero sin agresividad. Esperó varios minutos, pero no hubo respuesta. El ruido en el garaje continuaba, ahora acompañado del sonido de una taladradora eléctrica. Rafael caminó alrededor de la casa hasta la entrada del garaje, que estaba cerrada con un candado grande y oxidado. «Don Evaristo», gritó Rafael por encima del ruido, «necesito hablar con usted». Los ruidos se detuvieron abruptamente. Rafael pudo escuchar los pasos del anciano moviéndose dentro del garaje, pero no hubo respuesta verbal. «Don Evaristo, soy Rafael, su vecino de al lado. Mi hija no puede dormir con tanto ruido por las mañanas. ¿Podríamos hablar?». Finalmente, la voz ronca del anciano respondió desde el interior del garaje. «Estoy ocupado, joven. Hablaremos después». «Es importante, don Evaristo. Solo serán 5 minutos». Dije que después, Rafael sintió la frustración crecer en su pecho. «Don Evaristo, con todo respeto, son las 5:30 de la mañana. Mi hija de 8 años necesita dormir para ir a la escuela. Y yo necesito trabajar para mantener mi mente ocupada. Los jóvenes de hoy no entienden lo que significa el trabajo duro». La respuesta molestó a Rafael más de lo que esperaba. «Trabajo 60 horas a la semana para mantener a mi hija sola, don Evaristo. Entiendo perfectamente lo que significa el trabajo duro. Solo le pido que considere el horario». «Mi casa, mis reglas», fue la respuesta seca del anciano, seguida inmediatamente por el ruido renovado de la taladradora. Rafael regresó a su casa sintiéndose derrotado y frustrado. Esperanza lo esperaba en la cocina, todavía en pijama, con los ojos hinchados de sueño. «¿Ya no va a hacer ruido, papá?», preguntó con voz esperanzada. «Vamos a ver, princesa», respondió Rafael, abrazando a su hija. «Vamos a desayunar y prepararte para la escuela». Los siguientes días siguieron el mismo patrón. Los ruidos comenzaban cada vez más temprano y las confrontaciones entre Rafael y don Evaristo se volvieron más tensas. El anciano parecía estar deliberadamente aumentando el volumen y la intensidad de su trabajo matutino, como si fuera una declaración de guerra personal
contra su joven vecino. Otros vecinos comenzaron a quejarse también. Doña Carmen Salinas, quien vivía al otro lado de don Evaristo, mencionó que su nieto de 5 años, quien se quedaba con ella los fines de semana, ya no podía dormir hasta tarde los sábados y domingos. Don Miguel Herrera, sin parentesco con Evaristo, a pesar del apellido compartido, comentó que el ruido estaba afectando a su esposa embarazada, quien necesitaba descanso adicional. Rafael decidió intentar un enfoque diferente. Una tarde de jueves, después de regresar del trabajo, preparó una bandeja con café recién hecho y unos tamales que había comprado en el puesto de doña Rosario, cerca de la oficina. Se dirigió a la casa de don Evaristo con la intención de tener una conversación civilizada de vecino a vecino. Esta vez, don Evaristo abrió la puerta del frente de su casa. Rafael se sorprendió al verlo de cerca después de varios meses. El anciano había perdido peso considerablemente. Su cabello completamente gris estaba descuidado y tenía ojeras profundas que hablaban de muchas noches sin sueño. Su ropa, una camisa de trabajo azul y pantalones de mezclilla, estaba manchada de aserrín y grasa. «Buenas tardes, don Evaristo», dijo Rafael con una sonrisa genuina. «Le traje un poco de café y tamales. Pensé que podríamos hablar como buenos vecinos». Don Evaristo miró la bandeja con desconfianza. Luego alzó la vista hacia el rostro de Rafael. Por un momento, su expresión se suavizó ligeramente, como si recordara mejores tiempos cuando las relaciones vecinales eran más cordiales en el barrio. «No necesito caridad», murmuró el anciano, pero no cerró la puerta. «No es caridad, don Evaristo, es cortesía entre vecinos. Mi esposa Carmen siempre decía que los problemas se resuelven mejor cuando la gente se sienta a hablar con comida de por medio». La mención de su difunta esposa tocó algo en don Evaristo. Después de un momento de vacilación, abrió la puerta completamente y hizo un gesto para que Rafael entrara. La sala de la casa estaba limpia, pero tenía el aire abandonado de un lugar donde solo vive una persona que ha perdido el interés en mantener las apariencias. Los muebles eran de buena calidad, pero antiguos, probablemente comprados en los años 50 o 60. Las fotografías de doña Soledad estaban por todas partes, en la repisa de la chimenea, sobre la mesa del comedor, colgadas en las paredes. En todas las fotos, ella sonreía con esa sonrisa tímida que Rafael había visto ocasionalmente cuando se topaba con ella en el mercado años atrás. «Tenía una esposa hermosa», comentó Rafael, mientras don Evaristo servía el café en tazas de porcelana despostilladas. «47 años juntos», respondió el anciano, su voz cargada de una mezcla de orgullo y dolor. «Se fue hace 2 años, pero a veces todavía preparo café para 2 por las mañanas». Rafael sintió una punzada de empatía. «Mi Carmen murió hace 2 años también, en un accidente en la carretera. Sé lo difícil que es». Por primera vez, don Evaristo miró a Rafael directamente a los ojos. «¿Usted también quedó solo?». «Bueno, tengo a Esperanza, mi hija de 8 años. Ella me mantiene ocupado y me da una razón para levantarme cada mañana». Don Evaristo asintió lentamente, removiendo el azúcar en su café con movimientos mecánicos. «Nosotros nunca tuvimos hijos. Soledad siempre quiso, pero no pudo ser. Ahora que ella se fue, la casa está muy silenciosa». Rafael comenzó a entender. Por eso trabaja en el garaje, para llenar el silencio.
Es más que eso, dijo don Evaristo, levantándose abruptamente de su silla. Caminó hacia la ventana que daba al patio trasero y se quedó allí de pie, mirando hacia el garaje. Estoy terminando algo que debí haber hecho hace muchos años, algo para ella. ¿Puedo preguntar qué es? Don Evaristo se volvió hacia Rafael y por primera vez en la conversación, una pequeña sonrisa cruzó su rostro arrugado. ¿De verdad quieres saberlo? Rafael asintió. Entonces venga conmigo, pero debe prometerme que no le dirá a nadie lo que va a ver, al menos no todavía. Los dos hombres caminaron a través del patio trasero hacia el garaje. Don Evaristo sacó un manojo de llaves de su bolsillo y abrió el candado grande que aseguraba la puerta. Antes de abrirla completamente, se volvió hacia Rafael una vez más. Después de que vea esto, va a entender por qué necesito trabajar temprano. Es lo único que me queda de ella, y quiero terminarlo antes de que sea demasiado tarde. Don Evaristo abrió la puerta del garaje y Rafael se quedó sin palabras. El interior del garaje había sido completamente transformado. Las herramientas de mecánico y los repuestos de automóviles habían sido cuidadosamente organizados a lo largo de las paredes, pero el centro del espacio estaba ocupado por algo completamente inesperado. Una réplica exacta y detallada de la habitación de un niño. Había una cuna de madera tallada a mano con intrincados diseños de flores y ángeles. Las barandas estaban pintadas de un azul cielo suave y el colchón estaba cubierto con sábanas bordadas con patitos amarillos y nubes blancas. Al lado de la cuna había una mecedora también hecha a mano, con cojines tapizados en tela de algodón con pequeñas estrellas plateadas. En una esquina del cuarto, don Evaristo había construido un cambiador completo con cajones para guardar ropa de bebé. Los cajones estaban llenos de pequeñas camisetas, baberos, calcetines diminutos y mantas tejidas a mano. Todo estaba perfectamente doblado y organizado, como si estuviera esperando la llegada inminente de un bebé. Las paredes del garaje habían sido pintadas con un mural que representaba un jardín lleno de animales amigables. Había conejos jugando entre flores, mariposas de colores brillantes y un árbol grande con un columpio colgando de una de sus ramas. El trabajo era amateur, pero lleno de amor, cada detalle pintado con el cuidado de alguien que había invertido no solo tiempo, sino también el corazón en cada pincelada. En la pared más alejada, don Evaristo había instalado estantes llenos de juguetes hechos a mano. Había caballitos de madera tallados y pintados, muñecas de trapo con vestidos coloridos, bloques de construcción con letras del alfabeto grabadas y una colección de libros infantiles con las páginas cuidadosamente plastificadas. Pero lo que más impactó a Rafael fue un detalle específico. En la pared junto a la cuna había una fotografía enmarcada de doña Soledad joven, sonriendo mientras sostenía un ramo de rosas de su jardín. Debajo de la fotografía, en una pequeña placa de metal grabada, se leía: para el bebé que nunca llegó, pero que siempre vivió en nuestros corazones. Rafael se quedó inmóvil durante varios minutos, absorbiendo la magnitud de lo que estaba viendo. No era simplemente un proyecto de carpintería o una forma de mantenerse ocupado durante el duelo. Era un santuario, un lugar sagrado donde don Evaristo estaba materializando décadas de sueños no realizados. Don Evaristo, murmuró Rafael finalmente, esto es.
extraordinario. El anciano se acercó a la cuna y pasó su mano arrugada sobre las barandas talladas. Comencé a trabajar en esto cuando el médico nos dijo que a Soledad le quedaban pocos meses. Ella siempre soñó con tener un cuarto para bebé y yo nunca se lo pude dar cuando ella estaba viva. Pensé que tal vez, de alguna manera, si lo construía ahora. Su voz se quebró y no pudo terminar la frase. Rafael se acercó al anciano y puso una mano gentil sobre su hombro. Ella lo sabe, don Evaristo. Estoy seguro de que ella lo sabe. Trabajo temprano porque es cuando me siento más cerca de ella, continuó don Evaristo, ahora con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. En esas horas, antes del amanecer, cuando el mundo está silencioso, puedo imaginar que estoy construyendo esto para ella, que ella va a venir y va a ver el cuarto terminado y va a sonreír como solía sonreír cuando éramos jóvenes. Rafael sintió sus propios ojos llenarse de lágrimas. ¿Puedo preguntarle qué planea hacer cuando esté terminado? Don Evaristo caminó hacia la mecedora y se sentó en ella, meciéndose suavemente. Voy a invitar a todos los niños del barrio. Va a ser una guardería, un lugar donde los padres que trabajan puedan traer a sus hijos mientras están en la oficina. No voy a cobrar nada. Solo quiero que haya niños aquí, que haya risas y juegos y todas las cosas que esta casa nunca tuvo. La revelación golpeó a Rafael como una ola de emoción pura. Don Evaristo, eso es hermoso. Pero necesito terminarlo rápido, dijo el anciano, levantándose de la mecedora. Los médicos dicen que mi corazón no está bien. Tengo tal vez 6 meses, tal vez 1 año. Quiero terminarlo antes de irme con Soledad. Rafael se quedó sin palabras por segunda vez esa tarde. La información sobre la condición médica de don Evaristo añadía una urgencia desesperada a todo el proyecto. Entendí ahora por qué el anciano trabajaba con tal intensidad, porque cada mañana comenzaba antes del amanecer sin importarle las quejas de los vecinos. ¿Por qué no me dijo esto antes?, preguntó Rafael. ¿Por qué la gente ve a un viejo amargado haciendo ruido y es más fácil quejarse que tratar de entender? Usted es el primero que se tomó la molestia de venir con café y tamales en lugar de solo gritar por encima de la reja. Rafael miró alrededor del garaje nuevamente, notando ahora detalles que se le habían escapado en su primera impresión. Había esquemas y planos pegados en las paredes, mostrando el diseño completo de lo que sería la guardería. Don Evaristo había pensado en todo: área de juegos, rincón de lectura, espacio para la siesta, incluso un pequeño baño adaptado para niños pequeños. Don Evaristo, esto va a requerir mucho trabajo. ¿Ha pensado en pedir ayuda? El anciano negó con la cabeza. Es algo que tengo que hacer solo. Es mi regalo para Soledad, mi manera de pedirle perdón por todos los años que no hablamos de nuestro dolor, por todas las veces que no la consolé cuando lloraba porque no podíamos tener hijos. Pero si se trata de honrar su memoria, creo que a ella le gustaría que usted aceptara ayuda, que la comunidad fuera parte de este proyecto. Don Evaristo consideró las palabras de Rafael durante varios minutos, meciendo la cuna vacía con una mano mientras pensaba. ¿De verdad estaría dispuesto a ayudar?, preguntó finalmente. Por supuesto, y estoy seguro de que otros vecinos también lo harían si supieran la verdad. Don Miguel es electricista. Puede ayudar con la instalación eléctrica. Doña Carmen trabajó en una guardería durante años antes de jubilarse.
puede dar consejos sobre el diseño y yo puedo ayudar con la carpintería los fines de semana. Por primera vez en 2 años, don Evaristo sonrió genuinamente. ¿Y su hija Esperanza? ¿No le molestaría que su papá pase tiempo ayudando al vecino ruidoso? Rafael se rió. Creo que cuando Esperanza vea esto, va a querer ayudar también. Le encantan los proyectos de arte y este mural podría usar algunos toques adicionales. Esa noche, Rafael regresó a su casa con una perspectiva completamente diferente sobre su vecino. Durante la cena, le contó a Esperanza sobre el proyecto de don Evaristo, adaptando la historia para que fuera apropiada para su edad. Le explicó que el anciano estaba construyendo un lugar especial para niños, porque él y su esposa siempre habían querido tener hijos propios. ¿Podemos ayudarlo, papá?, preguntó Esperanza con entusiasmo. Yo sé pintar muy bien. En la escuela, la maestra Guadalupe siempre dice que mis dibujos son los más bonitos de la clase. Claro que podemos ayudarlo, princesa, pero primero tenemos que hablar con los otros vecinos. Esto va a ser un proyecto de toda la comunidad. Los siguientes días, Rafael se dedicó a hablar con los vecinos del barrio, contándoles la verdadera historia detrás de los ruidos matutinos de don Evaristo. Las reacciones fueron uniformemente positivas una vez que la gente entendió la situación. Doña Carmen Salinas se ofreció inmediatamente para ayudar con el diseño interior, basándose en su experiencia trabajando con niños pequeños. Don Miguel Herrera, el electricista, insistió en donar todo el material eléctrico necesario para hacer el espacio seguro para los niños. Incluso doña Guadalupe, la dueña de la tienda de abarrotes, se ofreció para coordinar las donaciones de juguetes y libros de otras familias del barrio. El sábado siguiente, Rafael tocó la puerta de don Evaristo temprano por la mañana, pero esta vez no estaba solo. Lo acompañaban Esperanza, don Miguel, doña Carmen y 3 vecinos más, todos cargando herramientas, materiales y comida para el día. Don Evaristo abrió la puerta y se quedó inmóvil al ver al grupo. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando se dio cuenta de que todos habían venido a ayudar con su proyecto. «Buenos días, don Evaristo», dijo Rafael. «Esperamos que no le moleste que trajéramos algunos amigos. Todos queremos ayudar a terminar la guardería». El anciano no pudo hablar durante varios minutos. Finalmente, abrió la puerta completamente y hizo un gesto para que todos entraran. «Soledad siempre decía que los milagros existen», murmuró mientras guiaba al grupo hacia el garaje. «Nunca pensé que viviría para ver uno». El trabajo en la guardería se convirtió en un proyecto comunitario que transformó no solo el garaje de don Evaristo, sino también las relaciones entre todos los vecinos del barrio. Cada fin de semana, más personas se unían al esfuerzo. Los padres trabajaban en la construcción y la decoración, mientras los niños jugaban juntos en el patio, creando nuevas amistades que atravesaban las líneas generacionales. Esperanza se convirtió en la asistente especial de don Evaristo, ayudándole a pintar los detalles más pequeños del mural y organizando los juguetes en los estantes. La niña tenía una habilidad natural para hacer sonreír al anciano, y él comenzó a referirse a ella cariñosamente como mi nieta honoraria. Durante las tardes de trabajo, don Evaristo comenzó a contar historias sobre su vida con doña Soledad, compartiendo recuerdos que había guardado para sí mismo durante años de soledad.
Habló sobre cómo se habían conocido en una feria del pueblo en Real de 14, donde él había ganado un oso de peluche en un juego de tiro al blanco y se lo había regalado a la tímida joven de ojos verdes que estaba parada al lado de la ruleta. Contó sobre su luna de miel en Acapulco, cuando habían ahorrado durante meses para poder permitirse 3 días en un hotel modesto frente a la playa. Recordó las primeras Navidades en la casa de San Ángel, cuando doña Soledad había insistido en poner un nacimiento completo en la sala, con figuras que había heredado de su madre y que cuidaba como tesoros. También habló con más dificultad sobre los años de silencio, cuando los médicos nos dijeron que ella no podía tener hijos. Algo se rompió entre nosotros, explicó mientras lijaba una de las barandas de la cuna. No sabíamos cómo consolarnos mutuamente, entonces dejamos de intentarlo. Fue el error más grande de mi vida. Rafael, quien trabajaba a su lado instalando una nueva ventana, puso una mano comprensiva en el hombro del anciano. Pero mire lo que está haciendo ahora. Esto es su manera de reparar esos años perdidos. Espero que sea suficiente, murmuró don Evaristo. Conforme pasaron las semanas, la transformación del garaje fue asombrosa. El espacio que una vez había sido un taller mecánico polvoriento se convirtió en un lugar mágico, diseñado específicamente para la alegría de los niños. Las paredes estaban ahora completamente cubiertas con el mural del jardín encantado, al cual Esperanza y otros niños del barrio habían añadido mariposas adicionales, flores coloridas y pequeños animales escondidos entre los árboles. Don Miguel había instalado un sistema de iluminación suave y cálido que hacía que todo el espacio se sintiera acogedor y seguro. Doña Carmen había ayudado a organizar diferentes áreas para distintas actividades. Un rincón de lectura con cojines mullidos y estantes llenos de libros apropiados para diferentes edades. Un área de arte con mesas pequeñas y cajas de crayones y marcadores. Y un espacio abierto para juegos y actividades físicas. La cuna original que don Evaristo había construido se había convertido en el punto focal del espacio, pero ahora estaba acompañada por pequeñas camas para la siesta, todas hechas a mano por el anciano con la ayuda de Rafael y don Miguel. Cada cama tenía sábanas únicas, muchas de ellas bordadas por las mujeres del barrio que se habían enterado del proyecto y querían contribuir. Conforme el proyecto se acercaba a su finalización, don Evaristo comenzó a mostrar signos de que su salud se estaba deteriorando. Algunos días llegaba al garaje sin aliento después de caminar desde la casa, y Rafael notó que sus manos temblaban más de lo usual cuando trabajaba en los detalles finos. Una tarde de jueves, don Evaristo se desplomó mientras pintaba los últimos toques en una esquina del mural. Rafael lo encontró sentado en el suelo, recargado contra la pared, con el pincel todavía en la mano, pero sin fuerzas para continuar. «Don Evaristo, ¿está usted bien?». El anciano sonrió débilmente. «Solo necesito descansar un poco. El corazón me está recordando que ya no tengo 30 años». Rafael ayudó a don Evaristo a levantarse y lo llevó a la mecedora que habían colocado en el rincón de lectura. «Creo que es hora de que vaya al médico otra vez». «No hay tiempo para médicos», protestó don Evaristo. «La guardería está casi terminada. Solo faltan algunos detalles. Los detalles pueden esperar. Su salud, no». Esa noche, Rafael llamó al hijo de doña Carmen,
quien era médico en el Hospital Español, y le explicó la situación. El doctor accedió a hacer una visita domiciliaria para examinar a don Evaristo, algo que normalmente no haría. Pero la historia del anciano y su proyecto había tocado su corazón. El examen reveló lo que Rafael ya sospechaba. El corazón de don Evaristo estaba fallando rápidamente. El médico recomendó hospitalización inmediata, pero don Evaristo se negó rotundamente. «Si me voy al hospital ahora, no voy a salir vivo», dijo con una determinación que no admitía argumentos. «Prefiero quedarme aquí, en mi casa, con mi proyecto». El médico habló en privado con Rafael después del examen. «Le quedan tal vez 2 o 3 semanas. Su corazón está muy débil y el esfuerzo físico del proyecto probablemente está acelerando el proceso. Pero también es evidente que este trabajo es lo que lo está manteniendo vivo. Sin él, probablemente ya habría fallecido». Rafael tomó una decisión esa misma noche. Llamó a su jefe y pidió una semana de vacaciones de emergencia. Luego, organizó a todos los vecinos para un esfuerzo final de completar la guardería en los próximos días. Durante los siguientes 5 días, el garaje se convirtió en una colmena de actividad constante. Los vecinos se organizaron en turnos para que siempre hubiera alguien trabajando, desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche. Don Evaristo supervisaba desde su mecedora, dando instrucciones y aprobación final a cada detalle. Esperanza se convirtió en la asistente personal de don Evaristo, leyéndole cuentos cuando se sentía cansado y manteniéndolo hidratado con agua fresca y té de manzanilla. La relación entre la niña y el anciano se había vuelto extraordinariamente cercana y era evidente que don Evaristo había encontrado en ella la figura de nieta que nunca había tenido. «Esperanza», le dijo don Evaristo una tarde mientras ella le leía un cuento sobre un conejo aventurero. «¿Me prometes algo?». «Claro, abuelo Evaristo», respondió la niña, usando el apodo cariñoso que había adoptado para él. «Cuando yo ya no esté aquí, me prometes que vas a cuidar de la guardería, que vas a asegurarte de que siempre haya niños felices jugando aquí». Esperanza asintió solemnemente, aunque no comprendía completamente las implicaciones de la promesa. «Te lo prometo, abuelo Evaristo, y voy a contarles a todos los niños sobre usted y sobre la abuela Soledad». El sábado por la mañana, la guardería estaba completamente terminada. Don Miguel había instalado el último interruptor de luz. Doña Carmen había colocado las últimas decoraciones y Rafael había terminado de barnizar la última mesa pequeña. Todo estaba listo para recibir a los niños del barrio. Don Evaristo, con la ayuda de Rafael, caminó lentamente por todo el espacio, examinando cada detalle con la minuciosidad de un inspector. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con una satisfacción profunda. «Está perfecta», murmuró finalmente. «Soledad estaría orgullosa». Esa tarde, los vecinos le organizaron una pequeña ceremonia de inauguración. Todas las familias del barrio trajeron a sus hijos y por primera vez el garaje se llenó con los sonidos que don Evaristo había imaginado durante meses. Risas de niños, conversaciones animadas y el bullicio alegre de una comunidad reunida. Don Evaristo se sentó en su mecedora, con Esperanza a su lado, observando cómo los niños exploraban cada rincón de la guardería. Algunos leían libros en el rincón de lectura, otros jugaban con los juguetes de madera hechos a mano, y un grupo pequeño había comenzado a dibujar en las mesas de arte.
¿Ve, don Evaristo?, le dijo Rafael, quien estaba parado detrás de la mecedora. Lo logró. Creó exactamente lo que había soñado. El anciano asintió con lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas. «Puedo sentir a Soledad aquí», susurró. «Está sonriendo». Esa noche, después de que todos los vecinos se habían ido a sus casas, don Evaristo se quedó solo en la guardería. Rafael se ofreció a quedarse con él, pero el anciano insistió en que quería pasar un rato solo en el espacio que había creado. Se sentó en la mecedora y cerró los ojos, escuchando los ecos de las risas de los niños que aún parecían flotar en el aire. Por primera vez en 2 años, se sintió completamente en paz. Don Evaristo Herrera falleció esa misma noche, durmiendo pacíficamente en la mecedora de la guardería. Rafael lo encontró la mañana siguiente, cuando fue a visitarlo temprano, antes de llevar a Esperanza a la escuela. Tenía una sonrisa suave en el rostro y sus manos estaban cruzadas sobre su pecho, sosteniendo una fotografía pequeña de él y doña Soledad en su día de boda. El funeral de don Evaristo fue diferente a cualquier otro que el barrio de San Ángel hubiera visto. La parroquia de San Jacinto estaba completamente llena, no solo con vecinos del barrio, sino con personas de toda la ciudad que se habían enterado de la historia del anciano y su guardería. Muchos de los asistentes eran padres jóvenes que habían escuchado sobre el proyecto y querían rendir homenaje al hombre que había dedicado sus últimos meses de vida a crear un espacio para los niños de la comunidad. Durante la ceremonia, Rafael leyó una carta que don Evaristo había escrito en sus últimos días, dirigida a los niños del barrio. «Queridos pequeños, para cuando lean esta carta, yo ya estaré con mi querida Soledad en el cielo, pero quiero que sepan que cada clavo que puse, cada tabla que lijé y cada color que pinté en su guardería, lo hice pensando en ustedes. Soledad y yo nunca pudimos tener hijos propios, pero ahora, gracias a este lugar, todos ustedes son nuestros nietos del corazón. Cuiden la guardería, jueguen mucho, aprendan cosas nuevas y siempre recuerden ser amables unos con otros. Con todo mi amor, su abuelo Evaristo». No hubo un ojo seco en la iglesia cuando Rafael terminó de leer la carta. Después del funeral, los vecinos se reunieron para decidir qué hacer con la guardería. La decisión fue unánime. El espacio se convertiría en exactamente lo que don Evaristo había soñado. Se estableció un pequeño comité de padres voluntarios para administrar la guardería y se creó un fondo comunitario para cubrir los gastos mínimos de operación. Doña Carmen Salinas, con su experiencia en cuidado infantil, se ofreció para ser la supervisora principal. «Es lo menos que puedo hacer por don Evaristo», dijo. «Él nos enseñó a todos lo que significa ser verdaderos vecinos». La guardería Soledad y Evaristo abrió oficialmente sus puertas un mes después del funeral. Desde el primer día, estuvo llena de niños del barrio y de comunidades vecinas. Los padres que trabajaban podían dejar a sus hijos en un ambiente seguro y cariñoso, sabiendo que estaban en un lugar creado con amor puro. Esperanza se convirtió en la embajadora no oficial de la guardería, contándole a cada niño nuevo la historia de cómo el abuelo Evaristo había construido ese lugar especial como un regalo de amor para su esposa y para todos los niños que nunca pudo tener. Su relato siempre terminaba de la misma manera. Y por eso tenemos que cuidar mucho este lugar, porque está lleno del amor del abuelo Evaristo
y la abuela Soledad. Rafael continuó visitando la guardería regularmente, no solo porque Esperanza pasaba tiempo allí después de la escuela, sino porque sentía una conexión especial con el lugar. A menudo se sentaba en la mecedora donde don Evaristo había pasado sus últimas horas, observando a los niños jugar y recordando la lección profunda que había aprendido de su vecino. La historia de don Evaristo y su guardería se extendió mucho más allá del barrio de San Ángel. Periódicos locales escribieron artículos sobre el proyecto y pronto comenzaron a llegar donaciones de toda la ciudad. Juguetes nuevos, libros, materiales de arte e incluso una computadora pequeña para actividades educativas fueron llegando regularmente. Pero más importante que las donaciones materiales fue el impacto que la historia tuvo en la comunidad más amplia. Inspiró a otras personas a emprender proyectos similares en sus propios barrios y guarderías comunitarias comenzaron a aparecer en diferentes partes de la ciudad, todas inspiradas en el ejemplo de don Evaristo. Un año después de la muerte de don Evaristo, Rafael organizó una ceremonia de aniversario en la guardería. Invitó a todos los vecinos que habían participado en la construcción, así como a las familias cuyos niños habían sido beneficiados por el espacio. Durante la ceremonia, Rafael instaló una placa conmemorativa en la pared junto a la fotografía de doña Soledad. La placa decía: en memoria de Evaristo Herrera, 1948-2021, y Soledad Herrera, 1951-2019. Su amor trasciende la vida y vive en cada risa de niño que llena este espacio. Los sueños no realizados pueden convertirse en regalos para las generaciones futuras. Esa tarde, mientras los niños jugaban y los padres conversaban, Rafael se encontró nuevamente sentado en la mecedora de don Evaristo. Esperanza se acercó y se sentó en el suelo a sus pies. «Papá», dijo la niña, «¿crees que el abuelo Evaristo puede ver la guardería desde el cielo?» Rafael sonrió y acarició el cabello de su hija. «Estoy seguro de que puede verla, princesa. Y estoy seguro de que está muy feliz de ver a todos los niños jugando aquí». ¿Y la abuela Soledad también? También. Creo que finalmente tienen la familia grande que siempre quisieron, solo que está repartida entre muchos niños diferentes. Esperanza asintió, satisfecha con la respuesta. Se quedó allí sentada con su padre, escuchando los sonidos de los niños jugando, sonidos que llenaban el aire con la alegría que don Evaristo había imaginado durante esos meses solitarios de construcción. Conforme el sol se ponía sobre el barrio de San Ángel, Rafael reflexionó sobre todo lo que había aprendido de su experiencia con don Evaristo. Había comenzado como un conflicto vecinal simple sobre ruido matutino, pero se había transformado en una lección profunda sobre la importancia de la empatía, la comprensión y la disposición de ver más allá de las apariencias superficiales. Recordó las palabras que don Evaristo le había dicho ese primer día cuando le mostró la guardería. La gente ve a un viejo amargado haciendo ruido, y es más fácil quejarse que tratar de entender. Esas palabras se habían convertido en un recordatorio constante para Rafael de siempre buscar la historia completa antes de juzgar a otros. La guardería Soledad y Evaristo continuó operando año tras año, convirtiéndose en una institución querida no solo en San Ángel, sino en toda la ciudad. Las historias de los niños que habían crecido jugando en ese espacio especial se extendieron, y muchos de ellos, cuando se convirtieron en padres,
trajeron a sus propios hijos a la misma guardería. Y cada mañana, cuando el primer rayo de sol entraba por las ventanas del antiguo garaje, iluminando los juguetes de madera hechos a mano y el mural del jardín encantado, parecía que se podían escuchar los ecos de una conversación lejana entre un anciano solitario y su esposa querida, planeando juntos el regalo más hermoso que podrían dejar al mundo. Un lugar donde el amor trasciende la vida y se manifiesta en la risa inocente de los niños. Palabras 740